cómo los campesinos medievales sobrevivían a las noches más frías del año. Introducción. Soluciones inteligentes al frío extremo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los campesinos medievales no morían congelados durante esos inviernos gélidos? Bueno, en realidad fueron bastante inteligentes al respecto. Y no tenían mantas térmicas ni calentadores escondidos en sus cabañas. De hecho, sus soluciones para mantenerse calientes fueron mucho más creativas de lo que uno podría pensar. Vida subterránea y diseño de casas. Hablemos primero de sus casas. Ahora bien, yo solía pensar que los campesinos medievales simplemente construían algunas chozas de madera y daban por terminado el día. Vaya, estaba equivocado. Estas personas eran básicamente los entusiastas originales de la vida subterránea. Cavaron sus casas a unos 2 o 3 pies, 60 o 90 centímetros, de profundidad, lo que quizá no parezca mucho, pero es básicamente como construir tu casa en una piscina poco profunda. Excepto que en lugar de mantenerse frescos, intentaban mantenerse calientes, y funcionó. Estudios arqueológicos recientes mostraron que estas casas parcialmente hundidas se mantuvieron unos 10 grados más cálidas que las viviendas de la superficie durante los meses de invierno. ¿Sabes cómo tus padres siempre te gritan por dejar la puerta de entrada abierta porque no están tratando de calentar todo el vecindario? Los campesinos medievales llevaron esa mentalidad de ahorro energético al extremo. Sus ventanas eran diminutas. Estamos hablando de algo apenas más grande que tu diminuta cabeza. Y esos techos bajos no se debían solo a que la gente medieval fuera más baja, aunque lo eran. Se trataba de mantener el calor donde lo querían, dentro. Wattley Dog. Aislamiento sorprendentemente eficaz. Los campesinos medievales utilizaban algo llamado Wattley Dog para aislar sus casas. Ahora bien, antes de que te emociones, Wattle no es un lindo animal medieval. Es básicamente un montón de ramitas tejidas entre sí como una canasta enorme. Y hazlo bien, es una deliciosa mezcla de arcilla, paja y, espera, estiércol. Sí, literalmente ponen caca en sus paredes. La próxima vez que tu habitación huela un poco mal, recuerda que al menos tus paredes no están hechas de material de compostaje medieval. Aunque tengo que decir que estos muros fueron sorprendentemente efectivos. Los experimentos arqueológicos han demostrado que proporcionaban un aislamiento comparable al de una pared moderna con aislamiento básico de fibra de vidrio. El hogar central, el corazón del hogar. El triunfador de la calefacción medieval fue el hogar central. Esta no era una chimenea cualquiera. Era el equivalente medieval de una combinación de microondas, calentador y centro de redes sociales, todo en uno. Ubicado justo en el medio de la casa, hacía todo, desde cocinar sus comidas hasta mantenerlos calientes. Y fue allí donde se compartieron todos los chismes acalorados sobre qué buey se escapó con qué vaca. Recientes excavaciones arqueológicas han descubierto algunas estadísticas fascinantes sobre estos hogares. En una típica casa campesina de alrededor del año 1300, el hogar central podía mantener temperaturas entre 50 y 60 grados incluso cuando afuera hacía mucho frío. Esto podría sonar frío para nosotros, la gente moderna que llora cuando el termostato baja de 72 grados, pero para los campesinos medievales era prácticamente tropical. Diseño estratégico de la casa y adaptaciones estacionales. Eran genios en el modo en que diseñaban sus casas de una sola habitación. Todo fue estratégico, desde la ubicación de las áreas para dormir lo más lejos posible de las corrientes de aire hasta el ángulo del techo, lo suficientemente inclinado para que la nieve se desprenda, pero no tanto como para que la paja se deslice. Era como una versión medieval de Funo excepto que en lugar de organizar los muebles para la buena suerte, los organizaban de forma que no se despertaran convertidos en paletas humanas. La evidencia arqueológica muestra que incluso orientaban sus casas para mirar hacia la trayectoria del sol, maximizando el calor natural durante los días de invierno. Y algo que haría que los arquitectos modernos se rasquen la cabeza. En realidad, estas casas fueron diseñadas para que hubiera un poco de humo en su interior. El humo del hogar se elevaría y ayudaría a crear una capa aislante cerca del techo, protegiendo al mismo tiempo el techo de paja de los insectos y la podredumbre.
Los estudios de tejados medievales conservados muestran que este ambiente lleno de humo en realidad duplicó la vida útil de los tejados de paja. Algunos arqueólogos inteligentes encontraron recientemente evidencia de que los campesinos modificaban sus casas según las estaciones. En otoño, tapaban los agujeros en las paredes con paja fresca y añadían capas adicionales de paja al techo. Incluso colgaban mantas o pieles de animales en las paredes para mayor aislamiento. Tapices medievales para la gente común, por así decirlo. Y a diferencia de nuestros hogares modernos, donde cada habitación tiene una temperatura diferente, estas casas de una sola habitación eran sorprendentemente eficientes a la hora de mantener una calidez constante. Siglos de prueba y error que evolucionaron las técnicas de vivienda. Pero quizás lo más impresionante de las viviendas medievales no era solo la arquitectura. Así fue como estas técnicas evolucionaron a lo largo de siglos de prueba y error. Cada generación añadió sus propias pequeñas mejoras, como un juego de teléfono arquitectónico muy lento que duró cientos de años. La evidencia arqueológica muestra que las casas del período medieval temprano, alrededor del año 800 después de Cristo, eran mucho más simples. Pero hacia el año 1300 ya se habían desarrollado hasta convertirse en máquinas de calentamiento sorprendentemente sofisticadas. Algunas de sus soluciones de calefacción eran realmente mejores que las que utilizamos hoy. Esas paredes gruesas y transpirables de paja y paja, fantásticas para regular la humedad y prevenir el moho. Algo en lo que nuestros modernos paneles de yeso no siempre son buenos. Y sus empinados techos de paja, perfectos para soportar grandes cargas de nieve, mucho mejores que algunos edificios modernos con techos planos que se derrumban después de una gran tormenta de nieve. Pero vivir en una casa medieval no era todo chimeneas acogedoras y diseño inteligente. El humo que salía del hogar te hacía llorar. El techo necesitaba reparaciones constantes. Y siempre existía la posibilidad de que una chispa perdida pudiera incendiar todo el lugar. Pero bueno, al menos no tenías que preocuparte por pagar la factura de la calefacción o programar un termostato inteligente. El horario diario increíblemente preciso. Hablando de la vida cotidiana en estas casas, no creerías el increíblemente preciso horario que seguían las familias medievales para aprovechar al máximo las características de sus hogares. Su rutina diaria era como un baile perfectamente coreografiado, sincronizado exactamente con el movimiento del sol y los cambios de temperatura del día. Uno pensaría que los campesinos medievales se despertaban cuando les apetecía y continuaban con su día al azar. ¿Bien? Equivocado. Su horario era tan preciso que hace que mis intentos de gestionar el tiempo parezcan los de un niño pequeño intentando organizar una fiesta de cumpleaños. Las horas doradas eran entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que la gente medieval llamaba sol alto. Esto no se debió a que fueran personas que se levantaban tarde y disfrutaban durmiendo hasta tarde. No, esa ventana de 4 horas fue cuando las temperaturas alcanzaron su punto máximo y todos en el pueblo coordinaban su trabajo más importante durante ese tiempo. Los registros del Tribunal Señorial de 1267 muestran que en realidad en los pueblos había personas que no cumplían con estos horarios de trabajo comunitario en invierno. Hablemos de una programación estricta. Y pensabas que la política de tardanzas de tu escuela era severa. Un pueblo del norte de Inglaterra incluso tenía un sistema por el cual los infractores reincidentes tenían que donar leña extra a la reserva comunitaria. Ahora, estudios recientes de registros de costumbres medievales muestran que las aldeas desarrollaron lo que los historiadores llaman vigilias de heladas. Diferentes familias se turnaban para mantener encendidos los fuegos comunitarios durante toda la noche. Cada familia tenía sus caballeros asignados marcados en los rollos de manera justo al lado de sus obligaciones tributarias. Si pierdes tu turno en Frostwatch, recibirás una gallina o 3 docenas de huevos como penalización. Los campesinos medievales no se andaban con rodeos con sus tareas de calefacción. La evidencia arqueológica sugiere que algunos pueblos incluso tenían sistemas de alerta especiales, generalmente una serie de toques de bocina, para alertar a los observadores de las heladas cuando las temperaturas caían peligrosamente. La primera rutina de sueño y la segunda rutina de sueño. La rutina matutina comenzaba mucho antes del amanecer, pero no con lo que uno esperaba.
En lugar de ponerse a trabajar directamente, la gente medieval tenía lo que llamaban el primer sueño en el segundo sueño. Se despertaban alrededor de la medianoche durante 1 o 2 horas, hacían algunas tareas ligeras, socializaban un poco y luego volvían a la cama hasta el amanecer. Los registros médicos del siglo XIV muestran que los médicos recomendaban este patrón de sueño dividido para una mejor salud. Mientras tanto, nosotros, la gente moderna, nos sentimos culpables por tomar una siesta de 20 minutos en nuestros escritorios. Los documentos históricos muestran que este periodo de vigilia de medianoche se consideraba normal. Comidas comunitarias y hornos de pan. Los horarios de las comidas eran un nivel de coordinación completamente diferente. Todo el pueblo comía su comida principal junto alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hornos de pan comunitarios estaban más calientes. La evidencia arqueológica encontrada en los sitios de las aldeas muestra que estos hornos eran enormes. Algunos podían hornear hasta 100 panes a la vez. Un diario de un panadero de 1298 registró que un pueblo de 80 personas podía calentar sus casas unos 3 grados Tixon solo con los hornos de pan. Hablemos de matar 2 pájaros de un tiro. ¿O debería decir alimentar 2 necesidades con un solo calor? El momento era tan crucial que en los pueblos había campanas que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. Trabajo en interiores por la tarde en consejos crepusculares. La tarde tuvo sus propios trucos ingeniosos para cronometrar el tiempo. Entre las 2 de la tarde y al atardecer, el trabajo se trasladó al interior. Esto no se debió a que los campesinos medievales fueran perezosos. Fue una pura estrategia de supervivencia. Los registros judiciales muestran que en realidad los pueblos tenían observadores oficiales del frío que controlaban las temperaturas utilizando métodos primitivos pero efectivos, como observar qué tan rápido se congelaba el agua en ollas de barro. Cuando estos observadores dieron la señal, todos supieron que era hora de regresar al interior, donde el calor almacenado durante el día podría aprovecharse. Algunos pueblos incluso desarrollaron un sistema de puntos. Perderás puntos si te sorprenden trabajando al aire libre después de la advertencia de frío. Y demasiados puntos perdidos significaban deberes comunitarios adicionales. ¿Conoces a esa gente que siempre se queja de reuniones que podrían haber sido correos electrónicos? Los campesinos medievales se reirían de nuestra ineficacia. Tenían algo llamado consejos crepusculares. Las reuniones comunitarias se llevaron a cabo en la casa más grande del pueblo justo cuando se ponía el sol. No se trataba solo de ahorrar luz diurna. El calor corporal de decenas de personas reunidas podría elevar la temperatura de una habitación grande hasta 5 grados centígrados. Eso es lo que yo llamo una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan efectivas para calentar el ambiente que algunos pueblos programaban sus discusiones más importantes para los días más fríos. Coordinó la hora de dormir y las tareas de bomberos. Incluso coordinaban sus horas de dormir, no porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia que preparaba el fuego para la noche era responsable de comprobar que los fuegos de las demás casas también estuvieran bien preparados. Los registros de Manner muestran que este trabajo rotaba semanalmente y, si te pillaban durmiendo en el trabajo, literalmente significaba que tenías que donar una parte de tu suministro de combustible a la reserva de la comunidad. Un registro particular de 1289 menciona a un hombre que se quedó dormido durante su tarea de controlar el fuego y tuvo que entregar la mitad de su leña de invierno como castigo. Técnicas sofisticadas de conservación de alimentos. Estas comunidades medievales tenían algunos métodos bastante increíbles para conservar sus alimentos durante los meses de invierno. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de cronometraje. Y algunos de ellos podrían sorprenderte. Los campesinos medievales habrían triunfado en esos programas de televisión de supervivencia. Sus técnicas de conservación de alimentos eran tan inteligentes que los científicos modernos están estudiándolas. Simplemente no le cuentes a Gordon Ramsay sobre algunos de sus métodos. Podría sufrir una crisis nerviosa. Aunque, honestamente, sus habilidades de conservación podrían incluso impresionarlo una vez que haya superado toda la suciedad. Empecemos bajo tierra.
Los campesinos medievales tenían estos brillantes pozos de almacenamiento que mantenían las temperaturas estables en alrededor de 40 grados Fahrenheit durante todo el año. Recientes excavaciones arqueológicas descubrieron miles de estos pozos en toda Inglaterra. Eran básicamente el equivalente medieval del cajón de verduras del refrigerador, excepto que realmente funcionaban. Un pueblo de Yorkshire tenía más de 200 pozos de almacenamiento para solo 50 familias. Esto supone 4 frigoríficos subterráneos personales por hogar. Y aquí estamos peleando por el espacio del refrigerador con nuestros compañeros de piso. El análisis arqueológico muestra que estos pozos estaban tan bien diseñados que mantienen temperaturas más estables que algunos vendedores de raíces modernos. Termómetros para vegetales y aislamiento de heno en capas. Convirtieron sus verduras en termómetros naturales. En lugares específicos dentro de estos hoyos se colocaban tubérculos como zanahorias y nabos. Si las zanahorias comenzaban a mostrar signos de daño por las heladas, sabían que necesitaban agregar más aislamiento. Si empezaron a brotar, necesitaban mejor ventilación. De hecho, un manuscrito medieval de 1283 enumera diferentes verduras en orden de su sensibilidad al frío. Es como un sistema primitivo de monitoreo de temperatura, pero con aumentos en lugar de tecnología. Estudios recientes de estos manuscritos revelan que habían identificado más de 20 variedades diferentes de vegetales con distintas tolerancias al frío. Ahora bien, sobre ese heno del que todo el mundo habla. Los campesinos medievales no solo lo utilizaban para sus animales. Envolvieron sus casas en él como si fuera un abrigo de invierno gigante. Pero lo genial de la jugada fue que almacenaron este heno aislante en capas alrededor de sus áreas de almacenamiento de alimentos. La evidencia arqueológica de una aldea del siglo XIII muestra que crearon lo que los científicos ahora llaman zonas de gradiente térmico. Cada capa de heno redujo la fluctuación de temperatura en aproximadamente 2 grados. 3 capas de heno significaron que la reserva de alimentos se mantuvo 6 grados más estable. No está mal para gente que nunca tomó una clase de física. Experimentos modernos que recrean estos métodos han demostrado que son casi tan efectivos como algunos materiales de aislamiento modernos. El truco de la nieve y los sistemas de almacenamiento subterráneo. El truco de la nieve es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Apisonaban nieve sobre sus áreas de almacenamiento de alimentos en capas cuidadosamente calculadas. Estudios realizados sobre estructuras de almacenamiento medievales conservadas muestran que podían mantener temperaturas de entre 35 y 38 durante semanas después de que se derritiera la nieve, utilizando este método. Un sitio particularmente bien conservado en el norte de Inglaterra mostró evidencia de pozos de nieve que podían mantener la comida fría hasta mayo. Eso es un auténtico aire acondicionado medieval. La disposición de estos pozos de nieve sugiere que comprendían los principios de la masa térmica siglos antes de que el concepto se definiera formalmente. Pero los vencedores de la conservación de alimentos medieval fueron los sistemas de almacenamiento subterráneo del siglo XIII. No eran simplemente agujeros en el suelo. Eran obras maestras de la ingeniería. Los arqueólogos encontraron pozos de almacenamiento con múltiples cámaras, cada una diseñada para diferentes tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que impresionarían a un plomero moderno. Canales de flujo de aire que funcionan como ventilación natural e incluso un control de humedad primitivo mediante ollas de barro llenas de agua. El análisis de muestras de suelo de estos pozos muestra que mantienen niveles de humedad entre 85 a 95%. Perfecto para almacenar verduras a largo plazo. Algunos de estos sistemas de almacenamiento fueron tan eficaces que cuando los arqueólogos los excavaron en la década de 1960, encontraron semillas preservadas que aún eran viables después de 700 años. Los científicos lograron cultivar nabos medievales a partir de estas semillas. Apuesto a que esas fueron las apariciones más significativas históricamente jamás servidas en una cafetería universitaria. El análisis del ADN de estas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a comprender cómo los cultivos medievales se diferenciaban de las variedades modernas. Sistemas de rotación de alimentos y la prueba del tonto. Pero los métodos de conservación no consistían solo en mantener los alimentos fríos.
Los campesinos medievales tenían todo un sistema de rotación de sus alimentos almacenados en función de los cambios de temperatura. Trasladaban raíces y verduras entre distintas zonas de almacenamiento como si estuvieran jugando una complicada partida de ajedrez. Los registros de modales de 1292 muestran instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Es básicamente una versión medieval de esos programas de cocina en los que hay que reorganizar una despensa rápidamente. Excepto que si fallas, es posible que no comas en febrero. Los registros incluso incluyen sistemas de sanciones para las familias que no siguieron el calendario de rotación. Pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Según los registros del Tribunal Manner, los pueblos asignaban a alguien para que probara un poco de comida almacenada cada pocos días. Si se enfermaban, bueno, digamos que no era el trabajo más popular en el pueblo. Incluso tenían un sistema de rotación para esta tarea, algo así como el deber de jurado, pero con más posibilidades de causar dolores de estómago. Un registro muestra que un hombre intentó evadir este deber alegando que ya había muerto por comer nabos en mal estado. Humor medieval, amigos. Los documentos históricos sugieren que este sistema de pruebas en realidad salvó a muchos pueblos de enfermedades transmitidas por los alimentos durante los duros inviernos. Estas técnicas de conservación no fueron simplemente suposiciones afortunadas y aleatorias. Los registros de la mansión muestran que mantenían notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no. Al transmitir este conocimiento de generación en generación, encontramos guías de conservación del siglo XIII que se leen como revistas científicas y que incluyen observaciones sobre temperatura, tiempos y condiciones de almacenamiento. Puede que no tuvieran termómetros, pero seguro que sabían cómo mantener los alimentos frescos. Habilidades culinarias medievales y conteo de calorías. Toda esta cuidadosa conservación de los alimentos significaba que necesitaban serias habilidades culinarias para convertir los ingredientes almacenados en comidas reales. Y déjenme decirles, lo que hacían con estos alimentos conservados en sus cocinas medievales dejaría en ridículo a algunos programas de cocina modernos. La ciencia detrás de la comida medieval era absolutamente genial. Estas personas eran contadores de calorías profesionales antes de que se pusiera de moda. Excepto que en lugar de intentar perder peso, intentaban no morir congelados. Y fueron sorprendentemente buenos en ello. Los médicos medievales prescribían alimentos específicos para sobrevivir el invierno. Los registros del siglo XIV muestran que recomendaban comer entre 4.000 y 5.000 calorías diarias durante los meses más fríos. Eso es más de lo que comen hoy los nadadores olímpicos. Pero aquí está el truco. Tenían que obtener esas calorías de alimentos que pudieran durar todo el invierno sin echarse a perder. Mi supermercado local apenas puede mantener los plátanos frescos durante una semana, pero esta gente tenía las reservas de alimentos para el invierno perfectamente controladas. Los textos médicos de la época muestran que comprendían la relación entre la ingesta calórica y la temperatura corporal con notable precisión. Potaje, el guiso medieval por excelencia. La estrella de la cocina invernal medieval era el potaje. Un guiso espeso que permanecía hirviendo a fuego lento en la olla durante días, a veces semanas. Cada vez que alguien tiene hambre, simplemente arrojan más ingredientes. El análisis arqueológico de barcas de cocina medievales muestra rastros de comidas que se conservaban hasta 3 semanas. Los inspectores de seguridad alimentaria modernos sufrirían un infarto, pero los campesinos medievales habían descubierto que la cocción constante en realidad mataba las bacterias dañinas. Estudios recientes de estos métodos de cocción muestran que fueron sorprendentemente eficaces para mantener la seguridad alimentaria. La magia ocurre cuando saben cómo combinar sabores y nutrientes. Los registros de Mana de 1286 muestran que un pueblo cerca de York tenía reglas específicas sobre los ingredientes del potaje. La capa inferior tenía que estar formada por tubérculos para obtener energía constante. La capa intermedia necesitaba frijoles o guisantes para obtener proteínas, y la capa superior eran los granos que les quedaban para obtener energía rápida. Era básicamente una pirámide alimenticia medieval en una olla.
Los científicos que estudiaron estas recetas descubrieron que proporcionaban un equilibrio perfecto de carbohidratos complejos y simples para obtener energía sostenida durante los días fríos. El análisis de los residuos de potaje en conserva muestra que recibían una nutrición más equilibrada que mucha gente moderna. Alimentos fermentados y cerveza de invierno. Pero el auténtico superalimento medieval lo fermentaba todo. Fermentaron granos para convertirlos en cerveza, frutas en vino y verduras en conservas que harían que los probióticos modernos parecieran amateurs. Un registro particularmente detallado de 1292 describe una cerveza de invierno especial que era casi tan espesa como la miel y estaba repleta de calorías. Las recreaciones modernas de esta receta mostraron que contenía alrededor de 400 calorías por pinta. Eso es como beber una hamburguesa con queso. El análisis de laboratorio de alimentos fermentados medievales recreados muestra que contenían hasta 10 veces más cepas probióticas que los alimentos fermentados modernos. Los campesinos medievales podrían haber tenido bacterias intestinales más saludables que las nuestras. Estudios recientes de restos humanos conservados de aldeas medievales muestran evidencia de microbiomas intestinales increíblemente diversos. De hecho, toda esa comida fermentada y ese pan integral les proporcionaron una mejor salud digestiva que la que muchos de nosotros tenemos hoy. Tómenlo, fanáticos modernos del kombucha. Los científicos han identificado más de 50 cepas bacterianas beneficiosas diferentes en muestras de intestino medieval que son raras o ausentes en las poblaciones modernas. Pan medieval, denso, oscuro y nutritivo. El pan que comían tampoco se parecía en nada a nuestro esponjoso pan blanco. El pan de invierno medieval era denso, oscuro y generalmente ligeramente fermentado. La evidencia arqueológica muestra que sus molinos de granos eran terribles para eliminar el salvado y el germen del trigo, lo que accidentalmente hizo que su pan fuera mucho más nutritivo que el pan blanco moderno. Una hogaza de pan medieval contenía más fibra de la que come una persona moderna en 3 días. Claro, probablemente era bastante difícil usarlo como arma, pero los mantuvo con vida durante el invierno. El análisis químico de muestras de pan conservado muestra que obtenían hasta un 40% más de nutrientes de su pan que lo que obtenemos del pan integral moderno. Versiones invernales especializadas de alimentos comunes. Incluso tenían versiones invernales especializadas de alimentos comunes. Los científicos que estudiaban recetas medievales descubrieron que cocinaban deliberadamente demasiado algunos cereales para hacerlos más digeribles y densos en calorías. Una receta de gachas de 1278 especifica cocinar los granos hasta que estén suaves como los dientes de un niño. Descripción burda, pero ciencia brillante. El mayor tiempo de cocción descompuso los almidones complejos, haciendo que las calorías estuvieran más disponibles para mantener el calor. El análisis nutricional moderno muestra que este método de cocción aumenta la biodisponibilidad de las calorías hasta en un 30%. Cambios estacionales en la dieta y los horarios de las comidas. La dieta medieval cambió dramáticamente con las estaciones. Los registros de varios cordones migratorios muestran que comían casi el doble de grasa y proteína en invierno que en verano. También cronometraron sus comidas basándose en la ciencia de la digestión. Los registros de la mansión muestran horarios específicos de comidas en invierno. La comida más grande al amanecer, cuando necesitaban energía para entrar en calor, otra comida grande al mediodía para mantener el calor y una comida más pequeña antes de acostarse para alimentar el calor nocturno. Entendieron que los alimentos generan calor corporal mejor que algunos nutricionistas modernos. Los estudios sobre los horarios de las comidas en la Edad Media muestran que estaban casi perfectamente alineados con nuestra comprensión moderna de la cronobiología y la eficiencia metabólica. Dormir en pareja, la ciencia de la cucharita. Con todo este enfoque en los alimentos ricos en calorías y en mantenerse caliente, uno podría preguntarse cómo los campesinos medievales lograban descansar en sus casas abarrotadas. Bueno, sus arreglos para dormir estaban tan científicamente pensados como su dieta. Los padres modernos se asustan cuando los niños se meten en su cama, pero las familias medievales llevaron el sueño compartido a un nivel completamente nuevo. La evidencia arqueológica de la década de 1250 muestra familias enteras
Estamos hablando de hasta 6 personas compartiendo lo que básicamente era una plataforma de madera con un poco de paja encima, y tú pensabas que tu cama doble en el dormitorio universitario era pequeña. Un análisis reciente de registros domésticos medievales sugiere que estos reducidos espacios para dormir podrían haber ayudado a las familias medievales a sobrevivir a temperaturas que habrían matado a personas que dormían separadas. De hecho, los estudios muestran que el calor corporal combinado en estas camas compartidas podría elevar la temperatura local hasta 8 veces. No dormían boca arriba como lo hacemos hoy. Las investigaciones arqueológicas realizadas sobre plataformas de cama medievales muestran que dormían semiacostados, casi como si estuvieran en una silla cómoda. Los científicos que estudiaron esta posición descubrieron que en realidad era brillante para la conservación del calor. Redujo la superficie expuesta al aire frío en aproximadamente un 30% en comparación con estar acostado. Además, hizo que fuera más fácil acomodar a más personas en el espacio para dormir. Los problemas medievales requerían soluciones medievales. Los estudios de plataformas de cama preservadas muestran patrones de desgaste consistentes con la posición semi-reclinada, lo que sugiere que fue la postura estándar para dormir durante siglos. Los investigadores modernos del sueño incluso han descubierto que esta posición podría haber ayudado a prevenir algunos problemas respiratorios comunes en el clima frío. Inspectores del sueño y multas por dormir mal. Estudios recientes sobre registros judiciales revelaron algo fascinante acerca de estos arreglos para dormir. De hecho, en los pueblos había inspectores oficiales del sueño que comprobaban que las familias utilizaban sus camas de forma eficiente durante los meses más fríos. Un registro del año 1289 muestra a una familia que fue multada por estirarse demasiado en la plataforma de su cama. Al parecer, los espacios entre los durmientes se consideraban un desperdicio de calor precioso. Hablemos de reglas estrictas en el dormitorio. Las multas también podrían ser bastante elevadas. Una familia tuvo que renunciar a una semana entera de leña como castigo por no tener un lugar para dormir eficiente. Estos inspectores del sueño incluso llevaban varas de medir para garantizar que hubiera el espacio adecuado entre los durmientes. Las maravillas de la ingeniería de las plataformas de cama medievales. Las propias plataformas de la cama eran canicas de ingeniería disfrazadas de muebles simples. Los arqueólogos que estudiaron lechos medievales conservados descubrieron que estaban construidos con múltiples capas de aislamiento. La capa inferior generalmente era paja compactada que se cambiaba según la estación, seguida de una capa de lana cuando podían permitírselo y cubierta con cualquier tela que tuviera la familia. Pero lo inteligente es que inclinaron estas plataformas exactamente 15 grados. El análisis térmico moderno muestra que este ángulo creó una circulación de aire perfecta y minimizó la pérdida de calor. Estas personas eran básicamente científicos del sueño. Reconstrucciones recientes de estas camas han demostrado que mantienen temperaturas hasta 12 grados más cálidas que las superficies para dormir planas. La construcción en capas también ayuda a evitar corrientes de aire, ya que cada capa reduce el movimiento del aire en aproximadamente un 40%. Posiciones para dormir en cucharita y rotatorias. Una disposición incorrecta de la ropa de cama podría ser un problema grave. Los registros señoriales de 1250 a 1350 muestran múltiples casos de familias que fueron reubicadas en el salón comunal durante olas de frío extremo porque no pudieron mantener condiciones adecuadas para dormir. Un relato particularmente dramático de 1298 describe a un anciano de la aldea demostrando la posición correcta para dormir organizando a toda la familia como cucharas en un cajón. La gente medieval inventó la cuchara. ¿Quién lo sabía? Los registros históricos sugieren que esta disposición en forma de cuchara podría elevar la temperatura corporal hasta segundo o más, en comparación con una posición aleatoria. El análisis científico de la distribución del calor corporal compartido muestra que esta disposición era casi perfecta para la retención del calor. La altura de la plataforma de la cama también importaba. La evidencia arqueológica muestra que construyeron estas plataformas exactamente a 18 pulgadas del suelo. Algunas familias especialmente inteligentes incluso construían sus plataformas de cama directamente encima del corral del ganado. Calefacción por suelo radiante medieval en su máxima expresión.
Las mediciones de temperatura en casas medievales reconstruidas muestran que esta elevación podría suponer pronto una diferencia de hasta 5 grados. Las plataformas también estaban ligeramente inclinadas hacia el centro, creando un sutil efecto de cuenco que evitaba que todos cayeran mientras dormían. También es impresionante cómo programaron el sueño. A diferencia de hoy, cuando cada uno se va a dormir cuando le apetece, las familias medievales coordinaban sus posiciones para dormir a lo largo de la noche. En el centro del grupo comenzaron los miembros más jóvenes y mayores de la familia, que eran los que más calor necesitaban. A medida que la gente se levantaba para sus diversas tareas nocturnas, como controlar el fuego, cuidar a los animales o las infames primeras actividades del sueño, rotaban posiciones para mantener una distribución óptima del calor. Fue como una coreografía de baile compleja excepto que todos estaban inconscientes. Los registros de modales en realidad incluyen diagramas detallados que muestran estos patrones y horarios de rotación. Moda invernal medieval, lana sin lavar y capas. Esos cuerpos cálidos necesitaban ropa adecuada para aprovechar al máximo su espacio para dormir compartido. Y la gente medieval tenía algunas soluciones de moda bastante sofisticadas. Olvídate de todo lo que has visto en las películas medievales. Esta gente no andaba con túnicas finas durante el invierno. La verdadera escena de la moda medieval sorprendería a los diseñadores modernos. Para empezar, nunca lavan su ropa de invierno. Antes de decir asqueroso, hay que decir que hubo ciencia real detrás de esta decisión. La lenolina natural de la lana actúa como agente impermeabilizante y el lavado la elimina. Un texto medieval de 1267 advierte específicamente, una capa de lana limpia es una capa de lana fría. La gente medieval entendía la química sin saber qué era la química. Pruebas de laboratorio modernas realizadas en prendas medievales conservadas muestran que la ropa de lana sin lavar conserva hasta un 40% más de resistencia al agua que las versiones lavadas. La lana era la superestrella de la ropa de invierno medieval. La evidencia arqueológica muestra que no solo usaban una capa de lana. Llevaban hasta 5 capas. Cada capa se procesó de forma diferente para cumplir un propósito específico. La capa más interna era suave y fina, mientras que las capas externas eran progresivamente más gruesas y ásperas. Los científicos que estudian la ropa medieval preservada descubrieron que esta técnica de capas creaba bolsas de aire que atrapaban el calor de manera más efectiva que el poliéster moderno. Las pruebas muestran que un traje típico de invierno medieval podría mantener el calor corporal hasta 6 horas en temperaturas gélidas. El análisis de los patrones de tejido revela que incluso ajustaron la dirección de las fibras de lana en cada capa para maximizar el aislamiento. Aislamiento de musgo y paja e impermeabilización a base de grasa. Pero lo interesante es que rellenan su ropa con musgo seco y paja. Un análisis reciente de ropa conservada del siglo XIV muestra rastros de más de 12 tipos diferentes de musgo utilizados como aislamiento. Cada tipo tenía propiedades diferentes. Algunos eran naturalmente antimicrobianos. Otros eran mejores atrapando el aire. Los registros señoriales incluso muestran que los pueblos tenían recolectores de musgo designados que sabían exactamente qué tipos recolectar. Un registro de 1292 describe una acalorada discusión entre dos pueblos sobre el acceso a un lugar particularmente bueno para recolectar musgo. La gente medieval literalmente peleaba por el musgo. Así de importante era. El análisis científico de estas variedades de musgo muestra que algunas tenían propiedades aislantes comparables a las de los materiales sintéticos modernos. Lo realmente impresionante es cómo tratan su ropa de invierno. Los frotaban con grasa animal, generalmente de oveja o de ciervo, para aumentar la resistencia al agua. Las pruebas de laboratorio realizadas en ropa medieval recreada muestran que este tratamiento fue sorprendentemente eficaz. Podría repeler el agua hasta por 4 horas en caso de lluvia intensa. También descubrieron que mezclar ciertos tipos de savia de árbol con la grasa la hacía aún más resistente al agua. Una receta medieval de 1285 especifica mezclar savia de pino con grasa de oveja en proporciones exactas que, según los científicos modernos, son casi idénticas a las fórmulas impermeabilizantes modernas.
Experimentos recientes muestran que esta mezcla podría mantener sus propiedades de resistencia al agua hasta por 3 meses antes de necesitar una nueva aplicación. La ropa interior de lino era el equivalente medieval de las capas base de alta tecnología, pero solo los campesinos ricos podían permitírsela. En cambio, la mayoría de la gente utiliza este truco de tejer su capa de lana más interna con fibras de ortiga. El análisis textil moderno muestra que esto creó un tejido que alejaba la humedad del cuerpo casi con tanta eficacia como los materiales sintéticos modernos. Picaba muchísimo, pero te mantenía seco y cálido. Un escritor medieval se quejó de la picazón eterna de la ropa de invierno, pero señaló que era mejor que congelarse. Las pruebas de laboratorio indican que estas mezclas de lana de ortiga podrían absorber la humedad con un 80% de la eficiencia de las telas de alto rendimiento modernas. Diseño de capucha y zapato con un propósito. Cada pieza de ropa de invierno medieval tenía un propósito específico. Tomemos como ejemplo sus capuchas de aspecto extraño. Los hallazgos arqueológicos muestran que no eran simples gorras flexibles. Fueron diseñados con múltiples paneles que podían ajustarse según la dirección del viento. Las pruebas realizadas en capuchas medievales reconstruidas demostraron que podían reducir los efectos del viento frío hasta en un 60% cuando se colocaban correctamente. Y esos zapatos puntiagudos de aspecto curioso, en realidad fueron diseñados para minimizar el contacto con el suelo congelado. Menos superficie significa menor pérdida de calor a través de los pies. Las imágenes térmicas modernas muestran que estos diseños redujeron la pérdida de calor hasta en un 25% en comparación con el calzado medieval convencional. Mantenimiento de ropa y rotación estacional. El mantenimiento de la ropa medieval era una forma de arte. Guardaban la ropa de invierno en cofres especiales con hierbas aromáticas que repelían naturalmente el musgo. Pero estas no eran simples hierbas. Eligieron combinaciones específicas que también tenían propiedades antimicrobianas. Los científicos que analizaron baúles de ropa medieval conservados encontraron rastros de hierbas que ahora se sabe que contienen compuestos antibacterianos naturales. Estas personas estaban luchando contra las bacterias antes de saber que las bacterias existían. El análisis químico de estas combinaciones de hierbas muestra que fueron tan efectivas como algunas alternativas modernas a la naftalina. También tenían la rotación de ropa estacional dominada por completo. Los registros de la mansión muestran fechas específicas para el cambio a la ropa de invierno basadas en generaciones de observaciones meteorológicas. Pero no era solo cuestión del calendario. Observaron señales específicas en la naturaleza. Un registro de 1278 enumera cosas como cuando las moras se marchitan y cuando los gansos vuelan hacia el sur como señales para sacar el pesado equipo de invierno. Los meteorólogos modernos han descubierto que estos indicadores naturales eran predictores sorprendentemente precisos de los cambios de temperatura y a menudo coincidían con los pronósticos modernos con un 85% de precisión. Proyectos de ropa comunitaria en calidez compartida. Su ropa de invierno eran proyectos comunitarios. En los pueblos se celebraban jornadas de hilado donde todos se reunían para procesar la lana y confeccionar juntos ropa de invierno. Pero no se trataba solo de socializar. El calor corporal de 20 a 30 personas trabajando en un mismo espacio podría elevar la temperatura lo suficiente como para mantener a todos calientes mientras trabajan. Un registro muestra cómo un pueblo ahorró leña para 3 semanas organizando sesiones de costura en grupo cuando hacía frío. Las mediciones de temperatura en talleres medievales reconstruidos muestran que estas reuniones podían elevar la temperatura ambiente hasta 6 grados Celsius. Animales en el interior del sistema de calefacción por suelo radiante medieval. Cuando aquellas cálidas prendas de lana no eran suficientes para combatir el frío intenso, los campesinos medievales tenían otro truco bajo la manga. Trajeron sus animales al interior. Y estos no eran simples animales de granja cualquiera. Una sola vaca podría elevar la temperatura ambiente entre 2 y 3 grados. Y eso puede que no parezca mucho hasta que te das cuenta de que la mayoría de las familias medievales mantenían 3 o 4 vacas dentro de casa durante el invierno. Añade algunas ovejas, gallinas y tal vez un cerdo o 2, y de repente tendrás un entorno bastante acogedor.
Los investigadores que estudiaron la distribución de las viviendas medievales descubrieron que la ubicación estratégica de los animales podía crear aumentos de temperatura de hasta 10 grados centígrados. Las imágenes térmicas modernas de casas medievales recreadas muestran que estas ganancias de temperatura podían durar hasta 12 horas seguidas. Los sistemas más eficientes podrían mantener estas temperaturas con solo la mitad del consumo habitual de leña. La ciencia detrás de esto era en realidad bastante avanzada. La evidencia arqueológica muestra que las casas medievales tenían zonas específicas para diferentes animales según la cantidad de calor corporal que generaban. Las vacas, al ser los calentadores premium, tienen lugares privilegiados cerca de las áreas para dormir. Los cerdos, que generan aproximadamente la mitad de calor que las vacas, fueron colocados cerca de áreas de almacenamiento de alimentos. Los pollos, a pesar de su pequeño tamaño, eran especialmente valorados porque podían caber en espacios pequeños y aún así producir cantidades sorprendentes de calor. De hecho, un registro medieval de 1288 clasifica a los animales según su valor calorífico. Una vaca valía 4 ovejas o 16 pollos en términos de generación de calor. Análisis científicos recientes confirman que estos cálculos de calor medievales eran notablemente precisos, y los estudios termodinámicos modernos muestran solo una variación del 5% con respecto a sus estimaciones. El efecto invernadero primitivo en el control de la humedad. Pero no se trataba solo del calor que creaban estos animales. Lo que los científicos ahora llaman un efecto invernadero primitivo. Su respiración y el calor de su cuerpo crearían un aire cálido y húmedo que ayudaría a evitar que el frío intenso se filtrara. Los científicos ambientales modernos han recreado estas condiciones y han descubierto que las casas medievales calentadas por animales podían mantener una humedad relativa en torno al 60%. Perfecto para prevenir tanto la congelación como el crecimiento de moho. Su humidificador moderno no tiene nada que ver con el ganado medieval. Las pruebas de laboratorio muestran que este nivel de humedad también ayudó a preservar las estructuras de madera y previno problemas respiratorios comunes en el aire seco del invierno. La combinación de calor y humedad creó un microclima que podía prolongar el tiempo de conservación de los alimentos hasta 3 semanas. Cuarteles de invierno especializados para animales. Es realmente inteligente cómo diseñaron cuarteles de invierno especiales para los animales. Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de plataformas elevadas en comederos especializados que mantenían a los animales en posiciones específicas para maximizar la distribución del calor. Un sitio particularmente bien conservado mostró un sistema en el que las vacas eran posicionadas de manera que su respiración creara una corriente de aire cálido que fluía hacia el área de dormir de la familia. Estas personas eran ingenieros de vac medievales. El análisis de los patrones de flujo de aire en los edificios reconstruidos muestra que estos arreglos podrían incrementar la temperatura efectiva en 2 o 3 grados adicionales. Los estudios de los planos preservados revelan que incluso tuvieron en cuenta la dirección del viento estacional al ubicar los corrales de sus animales. Registros judiciales de la mansión y disputas por el celo de los animales. Los registros del Tribunal Señorial revelan algunas disputas bastante interesantes sobre los arreglos para los animales en invierno. Un documento de 1276 describe a 2 familias discutiendo sobre a quién le tocaría albergar al toro más grande del pueblo. Al parecer era el aparato de calefacción premium de la ciudad. Otro registro muestra a una familia que fue multada por intentar afirmar que su vaca flaca proporcionaba tanto calor como la gorda de su vecino. En realidad tenían estándares para estas cosas. Los registros judiciales incluyen testimonios detallados de evaluadores de calor animal que evaluarían al ganado por su potencial de calentamiento. Estos evaluadores desarrollaron un sofisticado sistema de puntuación basado en el tamaño, la edad y la salud del animal, que los investigadores modernos consideran notablemente coherente con las mediciones reales de producción de calor. Corrientes de convección y gestión de residuos. El arreglo tampoco fue casual. Los científicos que estudian los planos medievales descubrieron que posicionaban a los animales para crear corrientes de convección que harían circular aire caliente por toda la casa. El calor corporal de los animales haría que el aire se elevara, creando un sistema de circulación natural.
Pruebas realizadas en casas medievales reconstruidas muestran que este sistema podría mantener temperaturas por encima del punto de congelación incluso cuando afuera había 10 grados. No es extraño que estos acuerdos se tomaran tan en serio. Literalmente me salvaron la vida. Estudios modernos del flujo de aire han revelado que estos diseños medievales alcanzan el 70% de la eficiencia de los sistemas de calefacción pasivos modernos. Algunas casas particularmente bien diseñadas podrían mantener temperaturas estables durante hasta 18 horas sin combustible adicional. Pero mantener a los animales dentro implicó sus propios desafíos. Los pueblos medievales desarrollaron sofisticados sistemas de gestión de residuos que impresionarían a los agricultores modernos. Utilizaron capas de paja y ceniza para crear pisos de compostaje que absorbían los desechos animales mientras generaban calor adicional a través de la descomposición. Un análisis reciente de las capas de suelo medievales conservadas muestra que el sistema podría añadir 1 o 2 grados más de calidez a la casa. Hablemos de cómo sacar lo mejor de una situación maloliente. El análisis químico de estas capas de suelo revela que también producían compuestos antisépticos naturales que ayudaban a prevenir enfermedades. El sistema de compostaje en capas creó un ciclo autosostenible que proporcionó calor y fertilizante para la siembra de primavera. Sistemas de alimentación y relación calor animal-humano. Los animales también necesitaban ser alimentados y abrevados sin dejar escapar todo el aire caliente. La evidencia arqueológica muestra que desarrollaron ingeniosos sistemas de alimentación utilizando conductos y escotillas que minimizaban la frecuencia con la que era necesario abrir las puertas. Un diseño particularmente innovador de una casa de la década de 1290 muestra una caja de alimentación giratoria que podía cargarse desde afuera y girar hacia adentro. La gente medieval inventó la puerta para mascotas. Las pruebas de los sistemas de alimentación reconstruidos muestran que redujeron la pérdida de aire caliente durante la alimentación hasta en un 50%. También comprendieron el delicado equilibrio entre el calor animal y el confort humano. Los registros de la mansión muestran que calcularon cuidadosamente cuántos animales podían mantenerse en el interior sin que la casa oliera demasiado o fuera insalubre para los humanos. Sabían que demasiado de algo bueno podía ser malo. Los científicos incluso han analizado la composición del estiércol medieval y descubrieron que ajustaron estratégicamente las dietas de los animales para minimizar la producción de amoníaco y mantener la calidad del aire respirable.